Muchísimas gracias, Daniel, por el pase y sean todos bienvenidos a todas las personas que estamos en esta sesión de la sala de Zoom y también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Como ya me han presentado, mi nombre es Manuel León, yo soy gestor de orientación de la SUNAT y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es acerca de las infracciones, las sanciones que tienen justamente estas infracciones y el régimen de gradualidad, que en sencillo no es más que una reducción a una eventual sanción que podamos tener. Entonces, a lo largo de esta sesión vamos a ver primero unos conceptos, vamos a definir primero qué es una infracción tributaria, qué sanciones se pueden cometer si es que incurre justamente en una infracción, y definiendo esto vamos a ver también qué podemos hacer si es que eventualmente incurrimos justamente en alguna sanción, ya que como les estaba indicando, existe lo que es un régimen de gradualidad, que les decía no es más que un descuento, o tal vez que ni siquiera se aplique la sanción. Entonces, eso justamente vamos a comentar el día de hoy, viendo principalmente las infracciones que son más frecuentes y viendo justamente casos prácticos que yo les voy a ir poniendo a lo largo de esta sesión. Entonces, antes de iniciar, les recuerdo de que tenemos links de asistencia tanto en esta sesión de Zoom, así también para las redes sociales. Por favor, los invitamos a que brevemente puedan acceder a estos links para poder registrar su asistencia. Entonces, vamos a empezar ya la sesión y lo primero que debemos hacer, como les estaba indicando, es definir qué es o cuál es el concepto justamente de una infracción tributaria. Y es así que, según el artículo 164 del Código Tributario, la infracción tributaria es toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Código Tributario, en otras leyes o decretos legislativos. Por lo tanto, el incumplimiento, cumplimiento parcial, incorrecto o tardío de las obligaciones tributarias acarrea el nacimiento de una infracción tributaria. Y esta infracción será determinada siempre de manera objetiva. ¿A qué me refiero con este último punto de que una infracción siempre es determinada de manera objetiva? Y es que, como vamos a ver a lo largo de la sesión, cualquier infracción tributaria siempre está tipificada en alguna norma. No es que, por ejemplo, a un auditor o un fiscalizador de SUNAT se le ocurra de por sí imponer una sanción de manera subjetiva o a su criterio. No, eso no existe. Repito, cualquier infracción está necesariamente tipificada en el Código Tributario y los vamos a comentar más adelante. Ahora, estos son, digamos, los grandes grupos, si es que revisamos el Código Tributario, de las infracciones que podemos encontrar. Por ejemplo, hay infracciones relacionadas a inscribirse o acreditar la inscripción en el RUC, lo cual lo encontramos en el artículo 173 del Código Tributario. También infracciones relacionadas con la emisión o la exigibilidad de los comprobantes de pago, que lo encontramos en el artículo 174. Hay otras infracciones relacionadas a libros o registros contables que están en el artículo 175, otras infracciones relacionadas con presentar declaraciones o comunicaciones que están en el artículo 176, otras referidas a infracciones referidas a permitir el control de la administración tributaria o comparecer o informar ante la misma, que están en el artículo 177, y otras obligaciones tributarias que están en el artículo 178. Más adelante vamos a ir comentando algunos ejemplos de las más usuales en cada uno de estos rubros, por si acaso. Ahora, dicho ya de que una infracción tributaria está tipificada en una norma, cualquier infracción acarrea, les decía, el nacimiento de una sanción también, porque esta sanción no es más que una consecuencia jurídica por el incumplimiento de una obligación tributaria, es decir, por la comisión de una infracción. Ahora, estas sanciones pueden ser de diversos tipos, por ejemplo, pecuniarias, que son el caso de las multas, otro tipo, por ejemplo, el internamiento temporal de vehículos, otro, el cierre de establecimientos, u otro, el comicio de los bienes. Ahora, la gran pregunta es, ¿de qué va a depender que a mí, por ejemplo, me impongan una sanción de una multa o me cierren el local o me comisen mis bienes? La respuesta es, depende en sencillo de la multa, perdón, de la infracción que yo he cometido, porque vamos a ver más adelante que ese tipo de sanciones, dependiendo de la infracción, el Código Tributario las tipifica de alguna determinada manera. Ahora, un punto importante en el tema de las sanciones es ver que SUNAT tiene una facultad discrecional
justamente para determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias. Y por esta facultad discrecional también puede aplicar gradualmente las sanciones por resolución de superintendencia. Y para esta gradualidad que hace de las sanciones, justamente SUNAT se encuentra facultada para fijar mediante una resolución de superintendencia los parámetros o criterios objetivos siempre que correspondan, así como determinar tramos menores al monto de la sanción establecida en las normas respectivas. Entonces, en sencillo, ¿qué es esto de la facultad discrecional que tiene SUNAT? Que como vamos a ver, una sanción ya está tipificada como tal, tiene un monto o un criterio para poder ser aplicado. Ahora, existen motivos o situaciones en los cuales la misma SUNAT determina ciertos criterios para decir, esta multa, si es que cumples con tal condición, no la vas a pagar, o tal vez vas a pagar menos. Entonces, a eso nos referimos con esa facultad discrecional que tiene SUNAT para justamente determinar estos criterios. Ahora, las sanciones, cuando son del tipo multa, también las podemos encontrar determinadas de ciertas maneras. Por ejemplo, vamos a ver algunas multas que están calculadas en función a una unidad impositiva tributaria, otras tal vez en base a los ingresos netos, otra tal vez en base a ingresos, a tributo omitido o montos no entregados. Más adelante también vamos a ver, dependiendo del tipo de la sanción que he cometido, cuál es el criterio que se toma para determinada multa. Y ya para terminar este primer bloque de conceptos, les indicamos también que en el Código Tributario, que es justamente la norma que recoge, perdón, todo este aspecto de las infracciones tributarias, al último tiene unas tablas anexas, el Código Tributario. Y dependiendo del tipo de contribuyente que nosotros seamos, tenemos que situarnos en la tabla que nos corresponde. Porque si vemos estas tablas, vamos a ver tal vez una misma infracción repetida 3 veces. Y no es que se repita 3 veces y yo escojo al azar la que mejor me parezca. No, sino que dependiendo del tipo de contribuyente que yo sea, tengo que ver si soy tabla 1, 2 o 3. La tabla 1 es aplicable a las personas y entidades generadoras de rentas de tercera categoría y que tributan bajo las reglas del régimen general o régimen MIPE. ¿De acuerdo? Entonces, la tabla 1 para aquellos contribuyentes que son del régimen general o régimen MIPE. La tabla número 2 es para aquellas personas naturales que perciban rentas de primera, segunda, cuarta o quinta categoría, así como también para aquellos que estén en el régimen especial. Entonces, a manera de resumen, esta tabla número 2 es para personas sin negocio y para aquellas personas que estén en el régimen especial. Finalmente, tenemos la tabla número 3, que es aplicable para aquellos contribuyentes que estén en el régimen único simplificado o RUS, como también se conoce por sus siglas. Entonces, a manera de ejemplo, digamos de que yo cometí una infracción por no haber presentado mi declaración dentro de los plazos establecidos y soy del régimen especial. La pregunta sería, ¿en qué tabla yo tendría que situar? La respuesta sería en la tabla número 2, puesto que si soy régimen especial, les decía que esa es la tabla que yo tengo que buscar ahí, la infracción que he cometido, y revisar justamente cuál es la sanción que me indica esa tabla número 2. Pero por el contrario, en el mismo ejemplo, si yo incurrí en una infracción de no presentar mi declaración dentro de los plazos establecidos y soy de régimen general, se me ocurre, pues ya no reviso la tabla 2, sino reviso la tabla 1. Ahí tengo que ubicar la misma infracción que he cometido, que es la de no haber declarado, y verificar en esa tabla 1 cuál es la sanción que a mí me corresponde, porque esa es la tabla que yo tengo que revisar. Entonces, es por eso importante saber qué tabla tengo que revisar yo, dependiendo del tipo de contribuyente que yo sea. Para saber qué tipo de contribuyente soy, simplemente reviso mi ficha RUC, reviso si es que soy persona, en principio, sin negocio o con negocio, y revisar qué tributo tengo afecto. Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar a ver cuáles son justamente las infracciones o sanciones más frecuentes que hemos querido recoger en estas diapositivas. Entonces, vamos a empezar hablando de las infracciones relacionadas a la emisión u otorgamiento de comprobantes de pago. Esto, les decía, lo encontramos en el artículo 174 del Código Tributario. Entonces, en este artículo 174 vamos a encontrar varios numerales con varias infracciones.
En esta ocasión solamente vamos a hablar de las tres primeras porque son las más frecuentes. La primera infracción que podemos revisar aquí es cuando, en el numeral 1, es cuando no emito o no otorgo comprobantes de pago o documentos complementarios a estos distintos de las guías de remisión. Entonces, típico ejemplo, vamos tal vez a un establecimiento, compramos algo y no nos emiten un comprobante de pago. Entonces, si es que, por ejemplo, un fiscalizador de SUNAT detecta esta condición, pues este establecimiento que no está emitiendo comprobantes de pago estaría justamente incurriendo en esta infracción del numeral 1 del artículo 174. ¿Cuál es la sanción que incurre este tipo de personas que tienen este tipo de actitudes? Pues, como podemos apreciar al costado, independientemente si soy tabla 1, 2 o 3, la sanción es el cierre del establecimiento, ¿de acuerdo? Ahora, en el numeral 2, ¿qué nos indica este numeral? Este numeral nos indica de que es una infracción emitir u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para ser considerados comprobantes de pago. Entonces, típico ejemplo acá, digamos de que yo estoy obligado a emitir comprobantes de pago electrónico y tal vez por, no sé, tal vez desconocimiento o porque no sé cómo, no emito mis comprobantes electrónicos, sino que continúo emitiendo mis comprobantes físicos. Entonces, en ese caso, estoy emitiendo comprobantes que no reúnen los requisitos o características para ser considerados comprobantes de pago, porque ya mi obligación es emitir de esa manera. Entonces yo no estoy cumpliendo con esa obligación. Entonces, en ese caso, estaría incurriendo en el numeral 2 del artículo 174. Las sanciones las estamos viendo en pantalla, dependiendo de la tabla en la cual yo me encuentro. Finalmente, tenemos en esta diapositiva el numeral 3, que es una infracción relacionada con emitir u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a esos, distintos de las guías de remisión, que no correspondan al régimen del deudor tributario, el tipo de la operación realizada o a la emisión o a la modalidad, perdón, de emisión autorizada. Entonces, un ejemplo en este caso, digamos de que yo estuve, digamos, en el régimen especial durante varios años atrás y a partir de este año 2022 decidí cambiarme al régimen simplificado, a RUS. Como sabemos, el régimen simplificado solamente puede emitir boletas de venta y tuve que haber dado de baja a mis facturas anteriormente. Entonces, digamos, a manera de ejemplo, que yo aún conservo mi talonario de facturas. Y un cliente el día de hoy me pide que le emita una factura. Pero como yo soy RUS, en sí no puedo, pero por ahí cojo ese talonario y estoy emitiendo un comprobante que no corresponde a mi régimen tributario. Entonces, en ese ejemplo que les acabo de poner, estaría incurriendo en este numeral 3 del artículo 174. La sanción, bien la estamos viendo al costado, dependiendo de la tabla en la cual se encuentre el contribuyente, al momento de la fecha de incurrir en la infracción. Ahora, un punto importante, como les decía, es que existen criterios para poder graduar o disminuir una sanción. Entonces, en el numeral 1, yo les decía que es cuando no emito comprobante de pago. Y les decía que la sanción era el cierre del establecimiento. La pregunta es, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuántos días se produce el cierre? ¿Qué criterio tiene SUNAT para poder cerrar un establecimiento? La respuesta es dependiendo de la oportunidad en la cual se verifique justamente este comportamiento. Porque digamos, si un agente fiscalizador detecta en una primera oportunidad que se ha cerrado el establecimiento, perdón, que no se ha emitido el comprobante de pago, el cierre del establecimiento será por 3 días. Ahora bien, si por una segunda oportunidad va el mismo agente u otro agente y verifica la misma actitud en el contribuyente, pues el cierre ya en la segunda oportunidad será por 6 días. Si es que en una tercera oportunidad o una cuarta o quinta, en adelante, se sigue verificando esta actitud en el contribuyente, pues el cierre ya es de 10 días. ¿De acuerdo? Entonces, eso aplica en cualquiera de las tres tablas que hemos visto. 3, 6 y 10 días respectivamente, si es que de la primera, segunda o tercera o más oportunidades a las que he ido.
Ahora, hay situaciones también en las cuales no es posible cerrar el establecimiento, porque a manera de ejemplo, digamos que el establecimiento en el cual yo tengo mi negocio es también mi domicilio. Entonces, obviamente no me van a cerrar el acceso a mi propio domicilio. Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, no se aplica la sanción del cierre del establecimiento, sino más bien se impone una sanción de tipo multa. Y eso también, dependiendo de la primera, segunda o tercera oportunidad, como están viendo en pantallas, puede variar dependiendo de esa ocasión. Entonces, es así como funcionaría la gradualidad para este tipo de sanciones. Ahora, ¿qué pasa con los otros numerales? Con el numeral 2 y numeral 3. Entonces, en el numeral 2, que era cuando les decía que no cumplo con los requisitos para que mi comprobante sea considerado como tal, pues en este caso, el cierre del establecimiento se daría a partir de una segunda oportunidad, así como una tercera o cuarta, que sería por 5, 7 o 10 días respectivamente. En la primera oportunidad se aplicaría directamente una sanción de tipo multa, ¿de acuerdo? Ahora, también en este tipo de casos, en este numeral 2, se puede aplicar o se puede cambiar el cierre del establecimiento por la imposición de una multa, ¿sí? Y dependiendo, como les decía, de la tabla en la cual me encuentre, es que se aplica un porcentaje al valor de una unidad impositiva tributaria. La misma tabla que están viendo en pantallas aplica para las infracciones del numeral 3, que era cuando les decía que, por ejemplo, emito comprobantes que no cumplen con los requisitos para mi régimen tributario o al tipo de la operación realizada que estoy haciendo con mi cliente. Entonces, en este tipo de casos, aplica lo mismo de que a partir de una segunda oportunidad se puede dar el cierre de mi local, sean 5, 7 o 10 días, respectivamente, o la aplicación de una multa. Ahora, un punto importante en este tipo de infracciones es un documento que se llama acta de reconocimiento. El acta de reconocimiento es un documento que le permite al contribuyente para los numerales 2 y numeral 3 aplicar que no se aplique, mejor dicho, utilizarla para que no se aplique una multa. Entonces, este documento, que es el acta de reconocimiento, en ella se tiene que consignar toda la información que pide este formato y esta tiene que ser suscrita por el deudor tributario, su representante legal o apoderado, y debe ser presentada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la emisión del acta probatoria. El acta probatoria no es más que el documento en el cual se ha probado que yo, por ejemplo, no estaba emitiendo mis comprobantes de manera electrónica y los estoy emitiendo de manera física. Entonces, en otras palabras, esta acta de reconocimiento va a impedir que me coloquen esa sanción, ¿de acuerdo? Y les repito, solamente aplica para los numeral 2 y numeral 3 que hemos visto, ya que para el numeral 1 no aplica esta acta de reconocimiento. En el numeral 1, la sanción es directamente el cierre efectivo desde la primera oportunidad, pero para los otros numerales podemos utilizar en la primera ocasión esta acta de reconocimiento donde reconocemos ante la administración tributaria que hemos cometido la infracción y no nos vemos perjudicado con una sanción. Bien, hasta ahí hemos visto algunos ejemplos de infracciones en lo que son comprobantes de pago. Ahora, vamos a ver otro grupo de infracciones ahora que estén relacionadas con llevar libros o registros contables. Para esto tenemos que basarnos en el artículo 175 del Código Tributario. En este artículo 175 también vamos a encontrar varios numerales. En esta ocasión vamos a revisar los numeral 1, 2, 5 y 10. Entonces, el numeral 1 hace referencia cuando yo estoy omitiendo llevar libros de contabilidad u otros registros o medios de control. Entonces, aquí yo tengo que saber de que, en principio, estoy obligado a llevar libros si es que soy de régimen especial, MIPE o general, ¿de acuerdo? Si soy del régimen simplificado, ellos no están obligados a llevar libros. Entonces, es por eso que, como ustedes pueden ver al costado, esto solamente aplica para las tablas 1 y tabla número 2. No aplica para la tabla número 3, puesto que es para el régimen simplificado y a ellos no se les va a aplicar esto. Entonces, a manera de ejemplo, para entender este primer numeral,
Digamos de que yo generé mi RUC, fui a una oficina de SUNAT o presenté mi trámite de manera virtual y me inscribí en el régimen especial, ¿de acuerdo? Entonces, yo debo de saber que este régimen especial tiene la obligación de llevar dos libros, un registro de compras y un registro de ventas, ¿de acuerdo? Entonces, si es que, no sé, por desconocimiento o porque simplemente no quiero llevarlos, estoy omitiendo el llevado de estos libros y eventualmente tengo alguna fiscalización. Y en ella se detecta de que justamente estoy omitiendo el llevado de estos libros, pues en ese caso estaría incurriendo justamente en esta sanción. ¿Cuál es perdón, en esta infracción? ¿Y cuál es la sanción que estaría teniendo? Se calcula en base a los ingresos netos que estoy teniendo como contribuyente, que es el 0.6% de esos ingresos de un ejercicio. Como numeral 2 tenemos que es una infracción llevar los libros de contabilidad u otros libros y otros registros eh, sin observar las formas o condiciones establecidas en las normas correspondientes. Entonces, a manera de ejemplo, digamos de que yo sí sé, me inscribí en el régimen especial y sé que tengo que llevar mi registro de compras y mi registro de ventas, pero lo llevo, digamos, en un cuaderno cuadriculado simple. Ahí anoto todas mis operaciones de compras, de ventas, y lo llevo de esa manera. Entonces, hasta ahí alguien puede decir, ah, perfecto, yo estoy cumpliendo con mi obligación. Sí, pero estamos, o mejor dicho, no estamos observando las formas y condiciones que establecen las normas correspondientes. ¿Y cuál sería esa norma correspondiente? Sería la resolución de superintendencia 234 del 2006, ¿sí? 234 del 2006. En ella se establecen los criterios para poder justamente llevar nuestros libros o registros contables. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de llevar los libros? Pues si es que yo lo quiero llevar de manera física o de manera manual, tengo que comprar mis libros, que lo puedo comprar en cualquier librería, que ya vienen empastados, con las líneas, todo hecho simplemente para empezar a llenarlos manualmente. Y este libro lo tengo que llevar a legalizar a una notaría. Y una vez que ya está legalizado, ya empiezo a anotar mis operaciones. ¿De acuerdo? Ese es un primer sistema. Vamos a hablar un ratito de los sistemas para llevar libros. Lo que les he comentado es el sistema físico de llevado de libros, que les decía, compro mis libros y los legalizo y empiezo a anotar mis operaciones. Un segundo sistema es el sistema computarizado. Ese sistema simplemente yo, digamos, tengo mi computadora y ahí mediante un sistema en Excel o tengo un sistema contable que me arroja ya los libros, los puedo trabajar simplemente en mi computadora. Y estos los tengo que imprimir en hojas en blanco que previamente he tenido que legalizar. O sea, compro hojas en BOM, las llevo a la notaría para que las legalicen y en ella imprimo mis formatos en Excel o imprimo mis reportes que me genera mi sistema contable. Y una tercera manera es la manera de llevar libros electrónicos. Entonces, en esta manera de llevar libros electrónicos, ya no es necesario que compre libros o compre hojas o que legalice, sino que simplemente creo estructuras en base a los formatos que me indica la administración tributaria y le informo a través de su misma página web o a través de un programa que es el PLE, el Programa de Libros Electrónicos. Entonces, en este sistema electrónico es costo cero, mientras que en estos otros sistemas sí habría que incurrir en un costo. Entonces, volviendo, cerrando paréntesis y volviendo a este numeral, ¿qué les decía que era la infracción? Cuando no estoy cumpliendo con las formas y condiciones. Entonces, como les he mencionado, los libros, sea de la manera que yo le esté llevando, tienen formas y condiciones para ser presentados. Entonces, si es que eventualmente estoy incumpliendo con estas obligaciones, estaría incurriendo en esta infracción del numeral 2 del artículo 175, cuya sanción es el 0.3% de los ingresos netos. Ahora, vamos a pasar a la siguiente, que es el numeral 5, que es cuando llevo mis libros con un atraso mayor al permitido por las normas vigentes. Entonces, digamos de que yo sí compré mis libros, los mandé a legalizar, pero tengo una fiscalización y en ella tengo que exhibir mis libros y se dan cuenta de que los tengo atrasados. Hace un año que ya no anoto mis operaciones y que tal vez me he descuidado en ese sentido. Entonces, en este caso, en este ejemplo, estaría incurriendo en ese numeral 5 del artículo 175, cuya sanción es el 0.3% de los ingresos netos. Ahora bien,
Este numeral 5, por si acaso, aplica solamente para lo que es el sistema de libros físicos o manuales y el sistema computarizado, que era cuando les decía que lo trabajo en Excel o lo trabajo en un sistema contable. Eh, en cambio, el numeral 10, que es este último, hace referencia solamente a libros electrónicos, ¿de acuerdo? Solamente hace referencia a libros electrónicos, mientras que, repito, el numeral 5 hace referencia a sistema computarizado o sistema físico o manual. Entonces, viendo ya el numeral 10, este numeral 10 hace referencia cuando no anoto dentro de los plazos establecidos mis ingresos, mis rentas, mis patrimonios en los libros que esté obligado en mis libros electrónicos que esté obligado a llevar. Entonces, si es que yo trabajo con libros electrónicos y por ahí incumplí con o tengo un atraso en la presentación de esos libros, estaría incurriendo en esta infracción del numeral 10, artículo 175, cuya sanción es el 6% de los ingresos netos. Ahora, viendo ya cuáles son las infracciones respectivas y las sanciones respectivas a lo que son libros, vamos a ver ahora el régimen de gradualidad o régimen de descuento que pueden tener esas sanciones. Entonces, el numeral 1 de este artículo 175 que estamos viendo ahora, les decía que hace referencia a cuando omito llevar mis libros. Entonces, dependiendo de cómo yo esté subsanando mis libros, porque puede ser de manera voluntaria, cuando nace de mi propia iniciativa, subsanar esta infracción, o puede ser mediante una subsanación inducida. Entonces, para este numeral 1, si es que yo voluntariamente sé que no estoy llevando mis libros y que ahora los quiero llevar y de manera voluntaria los estoy llevando, no aplica una gradualidad. Y alguien puede preguntarse, ¿pero por qué no me aplica una gradualidad si es que voluntariamente decido ya llevar mis libros? Antes no los tenía y ahora ya los tengo. Lo que pasa es que si es que antes no tenías y ahora los estás teniendo, ahora los estás teniendo con atraso. Entonces, por eso no se te aplicaría una subsanación voluntaria en este numeral 1. Más bien eso lo vamos a ver en el numeral 5 o numeral 10, dependiendo de la manera como hayas decidido llevar tus libros. Entonces, ese es el motivo por el cual no se aplica una subsanación, pero una gradualidad si es que es subsanación voluntaria. Pero digamos de que no llevo mis libros, estoy en una fiscalización o me han notificado que tengo que presentar mis libros o que estoy incurriendo en este tipo de infracción. Entonces, en ese caso, con subsanación inducida, si es que yo pago, o sea, subsano, o sea, llevo mis libros y pago la multa la puedo pagar con el 70% de descuento. Y si es que simplemente subsano y no pago, pues me notificarán con el 50% de descuento. Ahora, con respecto al numeral 2, que era cuando le decía que llevo mis libros, pero no lo llevo con las formas y condiciones establecidas, si es que ahora ya me pongo a derecho de manera voluntaria, reconozco esto, subsano todos mis libros y quiero pagar mi multa, la multa la pago con un 90% de descuento. Y si es que solamente subsano y no pago la multa, pues en ese caso me podrían notificar por el 80%. Ahora, por el contrario, si es que estoy en una etapa de subsanación inducida, o sea que la misma SUNAT que me dice que lleve mis libros de la manera correcta, si es que yo subsano y pago la multa, la puedo pagar con un 70% de descuento, y si solo subsano pero no pago la multa, me podrían notificar por el 50%, o sea, con ese descuento del 50%. Ahora, para el numeral 5, que es cuando llevo mis libros con atraso, y ahora los quiero llevar o poner al día, mejor dicho, estos libros, si es que esto es de manera voluntaria, o sea, llevo mis libros ya ahora de manera voluntaria y pago mi multa, la pago con un 90% de descuento, y si es que solamente subsano pero no pago, me notifican con un 80%, y si es que es en una etapa de subsanación inducida, con pago 70% y sin pago 50%. De manera similar o igual, aplica para el numeral 10, que es, como les decía, para libros electrónicos. Si es que es una subsanación voluntaria, sería con pago el 90% y sin pago el 80%. Si es que es una subsanación inducida, sería con pago el 70% y el 50% sin pago.
Ahora bien, hay un punto muy importante, una gradualidad especial, justamente para este numeral 10, que es para libros electrónicos, que es una resolución que salió en el 2020, ¿sí? Que es la resolución de Superintendencia Nacional de Tributos Internos, 16 del 2020, que establece una gradualidad especial por la facultad discrecional que tiene SUNAT, que recuerdan que les decía en un inicio que SUNAT puede, mediante criterios, indicar si se aplica o se aplica de menor cuantía una multa, pues aquí se aplica justamente esto. Entonces, ¿qué nos dice esta resolución en sencillo? Que aplica solamente para libros electrónicos. Ojo, lo vuelvo a repetir, solo para libros. Nos indica lo siguiente. A ver, para que se entienda de mejor manera, vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Sí? Por favor, todos me siguen con el siguiente ejemplo. Hoy estamos julio, ¿sí? Digamos que nosotros estamos obligados a llevar libros electrónicos. Y nuestros libros no los hemos presentado todo este año 2022. No hemos presentado enero, no hemos presentado febrero, hasta la fecha, hasta junio. Entonces, nosotros, digamos, somos del régimen MIPE, ¿de acuerdo? Entonces, en enero tuve que haber presentado mi registro de ventas, compras y libro diario de formato simplificado. 3 libros en enero. Y por lo tanto, 3 infracciones en enero, porque cada libro sería una infracción. Lo mismo pasaría en febrero. No presenté compras, ventas y libro diario de formato simplificado. 3 multas en febrero. Entonces, hasta acá tendría 6 infracciones. Y así contando todos los demás meses, tendría muchas más infracciones. Entonces, eso era algo que en la vida cotidiana pasaba. Entonces, justamente con esta resolución del 2020, se intenta corregir ese tipo de situaciones y modificar justamente la aplicación de las infracciones que se venían cometiendo a esa fecha. Entonces, en este ejemplo que les he puesto, digamos que SUNAT me envía una notificación al buzón de mi clave Sol el día de hoy, martes, en la mañana. Y yo entro con mi clave Sol, como entro todas las mañanas, y verifico justamente esa notificación. Y ahí me dicen, señor contribuyente, no ha presentado enero, ni febrero, ni marzo, hasta la fecha no ha presentado sus libros. Entonces, ¿qué nos dice esta resolución? Si es que yo cumplo con presentar todos mis libros antes de que surte efecto la notificación, ¿cuándo surte efecto? Surte efecto al día siguiente. Si me han notificado hoy día, recién esa notificación surte efecto el día de mañana. Entonces, si es que yo cumplo con subsanar toda la presentación de mis libros hasta antes del día siguiente, que sería el día miércoles, en mi ejemplo, no voy a tener ninguna infracción. ¿Sí? En otras palabras, eso es lo que nos dice la resolución, porque leamos lo que dice la diapositiva. Si es que yo cumplo antes de que surta efecto una notificación del documento de la SUNAT donde me comunica que estoy incurriendo en una infracción, entonces, si es que yo he incurrido en más de una infracción en el mismo mes, que era lo que les decía, que en un mismo mes de enero tengo 3 infracciones, ¿sí? Eso es lo que dice acá. Se le sancionará solo con una multa. Ah, ya, perfecto. La resolución me dice que si he incurrido en 3 infracciones en el mismo mes, ahora solamente será una por enero, otra por febrero, otra por marzo y así consecutivamente. Ahora, la multa no se aplicará si es que yo he subsanado todas las infracciones de los meses. ¿De acuerdo? Entonces, era justamente también lo que les estaba indicando, de que si yo cumplo antes de que surte efecto mi notificación, ya no se me va a aplicar la sanción. Ahora, eso siempre y cuando yo me haya dado cuenta de que tengo ese documento notificado en el buzón de mi clave Sol. Si es que por X motivos no entro de manera frecuente al buzón de mi clave Sol o tal vez no tengo actualizado mis datos y por eso no me llegan notificaciones a mi correo electrónico y me doy cuenta después de que SUNAT me notifique este documento, ¿qué pasaría en ese caso? En el mismo ejemplo, me doy cuenta después de una semana, después de unos días. Entonces, si yo cumplo con regularizar todos esos libros que no he venido presentando, lo que me dice en sencillo esta resolución es de que solamente se te va a sancionar, perdón, por un solo mes. Si tú cumples con presentar todo en el plazo que te están indicando, tal vez, o tal vez meses después, hasta antes de que te notifiquen efectivamente una multa, si es que tú cumples, finalmente, se te va a sancionar solamente por un mes. Y ese único mes será justamente el mes
la multa más antigua. O sea, en mi ejemplo, el mes de enero. Solamente se te sancionará por ese mes de enero y ya no por febrero, marzo, abril, hasta la fecha. Entonces, en resumen, ¿qué nos dice esta resolución? Que aplica solo para libros electrónicos. Si es que tengo esa notificación y yo cumplo con presentar antes todos mis libros que me indica el documento, pues perfecto, no tengo ninguna infracción. Si es que cumplo de manera posterior a la notificación, perfecto, solamente tendré una sola sanción, siempre y cuando cumpla con presentar todos mis libros. Bien, hasta ahí hemos visto ya infracciones relacionadas a comprobantes de pago, hemos visto ahora último infracciones relacionadas con libros, y ahora vamos a ver otro bloque que son las infracciones relacionadas con la presentación de declaraciones y comunicaciones. Esto lo encontramos en el artículo 176 del Código Tributario. Entonces, aquí tal vez encontramos a la infracción más frecuente o más común que se puede ver, que es la infracción por no presentar la declaración dentro de los plazos establecidos. Típico ejemplo, yo soy un contribuyente de régimen especial, mi cronograma me indicaba que yo tenía que presentar mi declaración en la quincena, un 15 de junio, por decir cualquier fecha, y por X motivos no la pude presentar ese día. La presenté a la semana siguiente, a los días siguientes, o hasta la fecha no lo presento. El tema está en que no la presenté dentro de los plazos establecidos. Eso nos dice el numeral 1 de este artículo 176. Y ahora, esa infracción, dependiendo de la tabla en la cual me encuentre, si soy, por ejemplo, del régimen general o MIPE, soy tabla 1, la sanción sería una unidad impositiva tributaria, que al día de hoy, hablando en soles, es 4.600 soles. Si es que soy del régimen especial o soy persona sin negocio, la sanción es el 50% de una UIT. Y si soy de RUS, el código tributario indica que es el 0.6% de los ingresos del contribuyente. Entonces, pongamos un ejemplo para que esto se pueda entender de mejor manera. Porque cuando yo digo que no presento mi declaración, no solamente me refiero a la declaración mensual de IG de renta. ¿Qué pasa si yo no presento mi declaración del PLAME, por ejemplo? Entonces, en ese caso, se aplica este mismo numeral. Si es que yo soy persona sin negocio y no presenté mi declaración anual dentro del plazo establecido, se aplica también ese numeral 1 del artículo 176. Entonces, siempre que una declaración, que yo sé que tengo una fecha establecida y que esa declaración es una declaración determinativa, o sea, determino un impuesto por pagar, es la infracción que hablamos es esta, la del numeral 1, artículo 176. Ahora, hay otro tipo de declaraciones en las cuales no determino un impuesto, sino que simplemente son declaraciones informativas. Típico ejemplo de las declaraciones informativas, la presentación del DAOT, de las operaciones con terceros, o ahora último que se ha venido declarando, lo que es el tema del beneficiario final. Entonces, en ese tipo de declaraciones, por ejemplo, no determino ningún impuesto por pagar, son netamente informativas. Entonces, en ese caso, estaría incurriendo, si es que por ahí no lo presento dentro de los plazos, este numeral 2 del artículo 176. Y como están viendo en pantalla, se aplica, dependiendo de la tabla en la cual me encuentre, una sanción. Ahora bien, esta infracción también tiene un régimen de gradualidad. Este es el régimen de gradualidad que siempre se ha venido manejando, que es, digamos, una suerte de procedimiento general, así lo llamamos ahora, como un procedimiento general para poder reducir el monto de esa multa. Entonces, ¿qué pasa en el numeral 1, que es cuando no presento mi declaración determinativa dentro del plazo? ¿Qué pasa si es que yo de manera voluntaria subsano mi declaración? O en otras palabras, en el ejemplo que les ponía, si tenía que declarar el 15 y no lo hice, pues lo declaro al día siguiente, el 16 o el 17, o sea, voluntariamente decido subsanar presentando mi declaración. Entonces, si es que yo ya subsané y pago mi multa, que reconozco que la tengo, pues ese pago lo puedo hacer con un 90% de descuento. Si es que solamente presento mi declaración, así sea fuera de fecha, y no pago mi multa, en ese caso SUNAT me notificará con un 80% de descuento. Ahora, si es que la subsanación
ya se hace en una etapa de subsanación inducida, pues en ese caso con pago será el 50% y sin pago será del 50%. ¿De acuerdo? Y para el caso del numeral 2, si es que, por ejemplo, yo no presenté mi declaración del beneficiario final o mi DAOT, por ejemplo, dentro de los plazos establecidos, y de manera voluntaria presento mi declaración al día siguiente, a la semana siguiente, antes de cualquier notificación, en una etapa de subsanación voluntaria, simplemente no tendría multa. Ahí mi gradualidad es del 100%. ¿Sí? Simplemente en este tipo de declaraciones, el simple hecho de cumplir con presentar esa declaración ya me da el beneficio de que no se me va a aplicar ninguna multa. Pero si es que esto ya es en una etapa de subsanación inducida, la infracción será con el 90% si es que es con pago, o del 80% si es sin pago. Entonces, este procedimiento se ha venido manejando a lo largo de los años anteriores. Sin embargo, les comento que el año pasado salió una resolución de superintendencia dando un nuevo criterio de gradualidad, que es una suerte de gradualidad especial, que aplica para los contribuyentes que estén en régimen general, régimen especial o régimen MIPE tributario, cuyos ingresos hayan sido menos de 150 UITs el ejercicio anterior. Entonces, ¿de qué trata esta gradualidad o este procedimiento especial? Como les decía, si es que estoy en estos regímenes tributarios especial, MIPE o general, y mis ingresos el ejercicio anterior no han superado las 150 UITs, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso? Lo que pasa es de que si es que yo voluntariamente decido presentar mi declaración, o sea, no la presenté el 15, sino la presento al día siguiente, a los días siguientes, no voy a tener multa, ¿sí? Si es que yo voluntariamente decido presentar mi declaración anual, mi PLAME, mi IGB renta mensual, la declaración determinativa que haya sido, y cumplo con el criterio de no pasar las 150 UITs, perfecto, no voy a tener multa. Así de simple, así de claro, así de sencillo. Pero si es que me notificas un documento, estoy dentro de este criterio de estar dentro de las 150 UITs, y SUNAT me notifica de que el señor contribuyente no ha presentado su declaración, y ustedes en esa etapa de subsanación inducida presentan ya la declaración, pues tendrían un descuento, si es que pagan la multa, del 95%, y si solamente presentan la declaración pero no pagan la multa, SUNAT les notificará con un descuento del 90%. Ahora, acá también aplica en este numeral 1 un punto importante, que es un caso tal vez muy particular, pero que a veces se ha visto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Digamos que yo quiero presentar mi declaración de mayo, pero en vez de presentar mi declaración de mayo, volví a presentar mi declaración de abril. Entonces, simplemente me equivoqué al consignar el periodo tributario. O sea, abril ya estaba declarado y yo quise presentar mayo, pero me equivoqué y puse periodo tributario abril. Entonces, en ese tipo de casos, lo único que tengo que hacer es modificar, o claro, sí, modificar mi periodo tributario en esa declaración que he presentado. La modificación simplemente la hago por internet con mi clave Sol. Entonces, una vez que me han aceptado esta modificación, ya con eso he subsanado voluntariamente. Y ahí también se me aplicaría este descuento del 100%. Y si es que ya es en una etapa de subsanación inducida, ahí sí no se aplica un criterio de gradualidad para ese pago de la multa. Ahora, dentro de este numeral 1, que como les decía es súper frecuente, también hay otros criterios que SUNAT ha dispuesto para no sancionar con esa infracción. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por ejemplo, si es que mis ingresos o mis compras en el mes que yo incurrí en esa infracción, o sea, no presenté mi declaración dentro del plazo establecido, pero mis ventas solamente fueron, a manera de ejemplo, por decir cualquier monto, fueron 1.000 soles y mis compras fueron 800 soles, por decir cualquier monto. Como no son montos considerables, como no pasan la media UIT, ni mis compras ni mis ventas, por separado o juntos si quieren, no me aplica tampoco esta sanción. ¿Sí? Eso nos indica la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa 6 del
16, que si es que no paso la media UIT por mis compras o por mis ventas, cada uno o por separado, no se me va a aplicar esta sanción, por si acaso. Y ya pasando tal vez a otro grupo, porque les he venido comentando que todo esto aplica para los que son del régimen especial, régimen MIPE y régimen general. Y alguien puede preguntarse, ¿y qué pasa con los que son del régimen simplificado? ¿Ellos también tienen algún beneficio? Les comento que sí, que el año pasado también salió una norma, que es la Resolución Nacional de Tributos Internos 12 del 2021, que en sencillo les indica lo siguiente. Señor contribuyente, si usted está en el RUS y, por ejemplo, no ha pagado sus cuotas de 20 o 50 soles todo este año 2022, antes lo que se hacía era pagabas tu cuota de 20 o 50 soles y adicionalmente pagabas tu multa, que era también un promedio de 20, 24 soles. Entonces, por los intereses, ¿no?, que pueden correr. Entonces, si es que anteriormente, hasta antes de que salga esa norma, yo tenía que pagar mi cuota y tenía que pagar mi multa, les decía. Pero, desde que sale esa norma el año pasado, ¿qué es lo que ha cambiado? Le dice, señor contribuyente, si es que usted este año no ha pagado ninguna cuota de enero a la fecha de 20 o de 50 soles, simplemente regularice, o sea, pague sus cuotas de 20 o 50 soles y no va a tener ninguna infracción. Simplemente regularice su cuota y se acabó. No hay ninguna infracción, no, perdón, no hay ninguna sanción, ya en ese caso, por esta gradualidad, por esta facultad discrecional, que SUNAT ha indicado para aquellos contribuyentes que estén en el régimen simplificado. Finalmente, vamos a ver un último grupo de infracciones o sanciones de otro tipo que las encontramos en el artículo 178 del Código Tributario. Entonces, acá vemos al numeral 1 de este artículo 178, que nos habla acerca de las infracciones relacionadas con no incluir en mis declaraciones mis ingresos, remuneraciones, retribuciones, entre otros, que este numeral, para tal vez hacerlo un poco más sencillo, es la famosa infracción por cifras o datos falsos. Que yo, por ejemplo, presento mi declaración y puse como monto de ventas 1.000, cuando en realidad debió ser 10.000. Tal vez tuve un error humano al momento de digitar y me equivoqué y no presenté mi declaración conforme a lo real. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este caso que les he indicado, declaré por 1.000 cuando mis ventas eran por 10.000? Pues en ese caso, evidentemente, el IGB que he determinado es mucho menor y el impuesto a la renta que he determinado también es muchísimo menor. Entonces, al momento que ya me doy cuenta y rectifico esa declaración, va a haber una diferencia entre, por ejemplo, el IGB que yo determiné en mi declaración original versus el IGB que yo he determinado en mi declaración rectificatoria. Entonces, si es que yo comparo esos dos IGBs, va a haber un tributo que yo he dejado de pagar. O sea, si es que yo resto estos montos, el tributo que yo haya dejado de pagar, si es que yo le calculo el 50%, esa es justamente la sanción que me indica este numeral 1 del artículo 178. Entonces, para estos casos se aplica el 50% del tributo omitido. ¿De acuerdo? Ahora, ese es el numeral 1. Pero también hay otro numeral que queremos revisar aquí, que es el numeral 4, que es cuando no pago dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos. Entonces, típico ejemplo aquí, yo tengo mi declaración de planillas, todos los meses presento mi PLAME con mis trabajadores, y hay trabajadores a los cuales les hago su retención de quinta categoría. Entonces, ¿qué pasa si es que yo declaro estas retenciones, pero no las pago dentro del plazo establecido? Porque ese es un descuento que yo le hago a mi trabajador y no habría motivo por el cual no pagarlo directamente dentro de los plazos. Entonces, si es que yo no pago esta retención, estaría incurriendo en este numeral 4. ¿Y cuál es la sanción? Como están viendo en pantalla, la sanción es el 50% del tributo que no he pagado. Y lo mismo sucede con los tributos que son percibidos. Entonces, si por ejemplo yo soy agente de percepción, SUNAT me designó como tal, tengo que cobrar un adicional al momento de emitir mis facturas,
ese adicional lo tengo que declarar, pero no lo he pagado dentro del plazo establecido, pues de igual manera, la sanción sería el 50% de ese tributo no pagado. Ahora bien, con respecto a las gradualidades, en este tipo de sanciones que hemos visto, está la subsanación voluntaria, que es cuando yo mismo me doy cuenta que no declaré de manera correcta los montos, los importes, rectifico y ya tengo un 95% de descuento en ese caso. ¿Sí? Si es que yo rectifico de manera voluntaria, tengo un 95% de descuento. Ahora, si es que yo ya estoy en una etapa de fiscalización y me han inducido a que presente ya esa declaración rectificatoria, hasta ese entonces también puedo tener un descuento, dependiendo si es que es con pago, con un fraccionamiento o sin pago. Inclusive si es que estoy en una etapa de cobranza, una subsanación inducida porque el área de cobranza me ha indicado ello, también se puede aplicar un descuento, o inclusive si es que SUNAT me induce en una etapa de reclamación, también puedo tener un descuento. Con respecto al numeral 4, que eran los tributos retenidos o percibidos que no he pagado dentro del plazo, la gradualidad es muy similar, si es que es de manera voluntaria que yo no pagué los tributos retenidos o percibidos y los estoy pagando ahora voluntariamente a los días, a la semana tal vez, el descuento de la infracción que he cometido, de la sanción que he cometido, perdón, es del 95%, o si es que ya estoy en una etapa de subsanación inducida, en una etapa de fiscalización sería del 70%, en cobranza del 60%, y en una etapa de reclamación del 40%. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, ya les he venido indicando, pero ¿en qué consiste justamente subsanar estos dos tipos de infracciones? En el caso del numeral 1, cuando no declaré de manera correcta, pues simplemente lo que tengo que hacer es presentar una declaración rectificatoria consignando los montos reales. En el ejemplo que les puse, si es que yo declaré por 1.000 debiendo ser 10.000, simplemente rectifico por el importe real, que serían los 10.000, y con eso ya estoy subsanando esta infracción para poder gozar de mi gradualidad. En cambio, en el numeral 4, la subsanación consiste justamente en la cancelación, o sea, en el pago del íntegro de los tributos percibidos o retenidos que haya dejado de pagar, evidentemente más los intereses que se hayan